Ambición, poder, impunidad, venganza, odio y rencor. Todo junto llevó a una de las historias más crueles en la que perdieron la vida inocentes que poco tenían que ver en las rencillas de los criminales. La avaricia y el resentimiento acumulados día con día estallan en una tragedia inimaginable. Yo soy Lupita Martínez. Y yo soy la doctora Mel. Esto es Almas Rotas. De diciembre de 1996, en el callejón de Donato Guerra, se encontró abandonado un automóvil Mustang rojo. La policía llegó a inspeccionar el área después del aviso de los vecinos. Al revisar la tarjeta de circulación, supieron que el dueño era Fernando Valderas, con domicilio en la calle de Crestón, número 360, en la colonia Jardines del Pedregal de la Ciudad de México. El coche no tenía reporte alguno de robo, por lo cual lo conducente era avisar al señor Valderas de este hallazgo. Al llegar a su domicilio en el Pedregal, los oficiales de policía tocaron insistentemente el timbre, pero no obtuvieron respuesta. Se percataron de que la casa no estaba bien cerrada y esto llamó su atención y les pareció muy extraño. Insistieron por el interfón y golpearon fuertemente la puerta. Parecía que no había nadie en el lugar, ni empleados, ni familia. Todo se encontraba en absoluto silencio. La situación les pareció sospechosa y por ello tomaron la decisión de ingresar. En el interior, los experimentados policías percibieron un olor a muerte. Vieron sangre derramada por todo el piso. Eran los restos de lo que parecía haber sido una masacre. Recorrieron la residencia habitación por habitación y, para su sorpresa, se encontraron con 6 cuerpos. El primer hallazgo fue el del matrimonio formado por Fernando Valderas Sánchez y Yolanda Figueroa. Siguieron en su búsqueda y entraron a la habitación de Patricia Alín, de 18 años. Después siguieron a la de Paul Farid, de 13, y después a la de Fernando Carlos, de 8, cada uno asesinado en su propio cuarto. Los 3 hijos de la pareja estaban cubiertos con mantas, como si los asesinos aún tuvieran escrúpulos, como si algo en su conciencia les dijera que tenían que tapar los rostros de estos inocentes. Toda la familia además presentaba en la nuca el tiro de gracia. El chofer de la familia fue hallado también en la habitación de servicio. Había recibido golpes que lo dejaron semi-inconsciente. Alcanzó a balbucear a los oficiales que su jefe, Fernando Valderas, parecía tener rencillas con algún familiar. Por supuesto, los vecinos fueron interrogados inmediatamente para saber si habían escuchado algo o habían notado algo extraño. Y ellos señalaron que el martes 4 de diciembre sí escucharon algunos ruidos extraños que provenían de la casa de la familia Valderas Figueroa, pero que en realidad no les pareció tan importante porque los ruidos no duraron mucho tiempo. Fernando Valderas había sido coordinador de asesores de la Policía Judicial de lo que entonces era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Contaba con antecedentes penales por robo, extorsión y privación ilegal de la libertad, entre otros cargos. Y por esta razón la policía en un principio supuso que se trataría de un ajuste de cuentas. Yolanda Figueroa, la madre de familia, por su parte, había publicado un libro de chismes lleno de datos erróneos, que hablaba sobre el capo Juan García Ábrego, que había sido capturado algunos meses atrás. Por esa razón se pensó que los asesinatos podrían ser una venganza. Durante las investigaciones se supo que el matrimonio Valderas en muy poco tiempo se había hecho de una gran fortuna que no coincidía en absoluto con sus actividades laborales. Por ejemplo, compraron la residencia del Pedregal, fundaron la revista Cuarto Poder, contaban con una caballeriza en el Ajusco y también tenían un taller en el centro de la ciudad que, al parecer, comerciaba con automóviles de procedencia ilegal. Fernando Valderas contaba con órdenes de aprehensión giradas en diferentes ocasiones. Se le acusaba de extorsionar a agentes y comandantes judiciales. Además, a través de la revista que había fundado con su esposa, Cuarto Poder, se le ocurrió hacer la infame lista de narcoperiodistas, haciéndose de muchísimos enemigos.
Esta lista fue supuestamente inventada para contraponer a sus rivales. Todo lo anterior les pareció a los investigadores que podría ser la causa de la terrible masacre. Sin embargo, había un cabo suelto, el chofer que había quedado con vida y sin un solo disparo, a pesar de la hazaña y la crueldad con que había sido asesinada toda la familia. Esperaron a que el hombre se recuperara para poder interrogar. Y esto fue hasta 19 días después de permanecer en terapia intensiva, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad. Su nombre era Alejandro Pérez de la Rosa, quien presentaba traumatismo cráneoencefálico y había estado profundamente sedado. Para sorpresa de la policía, aceptó que él había matado a algunos miembros de la familia Valderas, pero no a todos. Indicó que tenía cómplices, que el crimen lo había cometido en complicidad con el jardinero Martín Hernández y su esposa Josefina. La explicación fue que Fernando Valderas, el padre de familia ahora muerto, había abusado sexualmente de Josefina, la esposa de Martín, y además había tratado de hacer lo mismo con María, la concubina y pareja de Alejandro. La noche del crimen, el padre de familia, Fernando, se encontraba solo en su habitación, la habitación principal, viendo la película Robin Hood, pues al parecer había discutido con su esposa y ella, por lo tanto, se encontraba recostada en un sillón de la sala. La mujer de pronto escuchó ruidos que provenían de su habitación en la segunda planta de la casa, y al subir para ver de qué se trataba, fue sorprendida por ambos agresores, que primero utilizaron un cincel para atacar a la pareja. La golpiza fue tremenda, llena de saña y de ira. Yolanda recibió 12 golpes en la cabeza. Alejandro, el chofer, se dirigió entonces a la habitación de Aline, la hija mayor, que tenía 18 años, y primero abusó de ella, y luego le dio también 12 golpes en la cabeza hasta dejarla sin vida. Por su parte, Martín, el jardinero, se dirigió a la habitación de Paul Farid, de 13 años, y lo golpeó en 4 ocasiones, además de provocarle una herida grave con cuchillo. Por último, a Fernando Carlos, de solo 8 años de edad, le dieron 8 golpes, también mortales. De acuerdo a lo dicho por el chofer Alejandro Pérez de la Rosa, su jefe, el señor Valderas, se había convertido en un monstruo enfermo de poder, que vivía además en la absoluta impunidad. Había librado todas las órdenes de aprehensión. Dijo además que la esposa de Valderas sabía de las fechorías de su marido, sabía lo que sucedía en su casa con respecto a los abusos cometidos a la señora Josefina y a María, pero Yolanda nunca quiso hacer nada. Por eso, en venganza, decidieron matarla también a ella. Cuando le cuestionaron a Alejandro por qué atacar a los niños, dijo que en un inicio no lo tenían pensado, pero después consideraron que podrían reconocerlos. No quisieron dejar cabos sueltos y por eso acabaron con su vida. Cuando le preguntaron a Alejandro por qué había recibido esos golpes, si actuó en complicidad con Martín y su esposa Josefina, el chofer dijo que discutió con ellos por la repartición de lo que habían robado en casa de la familia Valderas, y como no se pusieron de acuerdo, pelearon. Alejandro fue atacado por la pareja y fue entonces que quedó semi-inconsciente. Al final recibieron 50 años en la cárcel. Pues este caso sangriento, macabro, cruel, tiene muchas aristas. A ver, por un lado, hablamos de un padre de familia que hace una fortuna a costa de corrupción, porque es lo que manifiesta el chofer y lo que sale en todos los medios. Esto es el año 1996. Él ha corrompido autoridades, ha librado órdenes de aprehensión y hace una fortuna que tiene hasta caballerizas en el Ajusco. Crea una revista que es Cuarto Poder para hacerse poderosísimo junto con la esposa. Y con esto, pues, corrompen por eso a las autoridades, con esto tratan de intimidar a otros periodistas, y yo supongo, esto es mera especulación, que además tenían un trato déspota con quienes lo servían, porque en el momento que tú pretendes o abusas de la gente que está a tu servicio, como abusar de la señora Josefina,
tratar de abusar de la novia del otro, eh, pues eso genera un gran rencor. Y por otro Claro, lado, pues a ti sí te tratan mal en una casa, si a ti tu patrón no te trata bien, si tu jefe no te trata bien, pues tomas tus cosas y te vas. exacto, Y ya, pero no exacto. te quedas acumulando esta ira, este odio, y matas de esta manera tan brutal a tres inocentes, porque la hija y los dos hijos no tenían 18, 13 y 8 años. ¿Qué culpa podían haber tenido para recibir golpes, tantos golpes y acabar masacrados por esta gente? Actuaron, Claro, yo creo, ya como salvajes. No sé cómo lo ves tú. totalmente. Totalmente. Mira, creo que sí, evidentemente desde el principio en este relato se ve que este jefe de familia es un hombre que ha creado a su alrededor un ambiente completamente envenenado, lleno de mentira, lleno de corrupción, como lo mencionan en la investigación, una persona que seguramente tendría hasta otros negocios sucios, ¿no? De los que no se sabe, estos son los que salieron a la luz, y que evidentemente crea, tanto en su casa como en su entorno empresarial, llamémosle así, porque pues tienen estos negocios del taller, de la revista y demás, pues una gran contaminación donde los valores y los principios éticos, morales y demás, pues parecen estar muy ausentes. Y no es raro que esta clase de personas se rodeen de otros que también son similares a ellos, porque tienes razón, si alguien llega de la manera más sencilla a trabajar a un lugar, como chofer, como ayuda de la casa, como lo que tú quieras, y empieza a darse cuenta de este ambiente tan pesado, tan denso, y donde además hay maltrato, como dicen, se convirtió en un monstruo, trataba mal a todo el mundo, no hay quien lo aguante. Es una persona más o menos equilibrada, no lo aguanta y se va. Pero el que se queda un poco porque se identifica, me parece, Lupita, con algunos de sus aspectos malignos de esta gente y porque también probablemente empieza a maquinar la forma de desquitarse o hasta de castigarlo, de mira, qué malo es, hagámosle algo, aunque lo que hagamos nosotros termine siendo peor o igual. Claro, fíjate que Ujú. aquí hay algo, no se habla de consumo de sustancias, no ¿No? se habla de ese tipo de cosas, pero tiene que haber existido ya una corrupción muy grande dentro del matrimonio de la familia Valderas, ¿no? Para generar esto. El tener esta revista que les da poder, que son capaces de pasar por encima, además de periodistas, inventando unas relaciones corruptas con criminales, les genera también muchísimos enemigos. Entonces, como tú lo Sí. dices, no nomás era el trato déspota con todos sus empleados, también con la gente del trabajo. Deben haber generado una energía y una tensión terrible, terrible. Ahora, el Sí. chofer dice, tenían rencillas con la familia. Yo creo que a lo mejor la familia, pues ni siquiera estaban cerca. Yo no sé dónde Sí. hubiera vivido o qué hubiera hecho esta persona antes de hacerse de esta gran fortuna que menciona el chofer. Pero lo que sí es cierto es que no estaba preparado para tanto poder o si efectivamente lo volvió loco. Y no tuvo al mismo tiempo la precaución o el cuidado de saber que, por un lado, tener dinero que llama la atención siempre pone en cierto riesgo y tener tantos enemigos, algunos de ellos muy poderosos, te pone todavía en más riesgo y que las personas que trabajan a tu servicio también tienen que estar de alguna manera muy bien seleccionadas, vigiladas y demás, porque estás muy vulnerable también porque conocen tu vida, porque están ahí dentro y todo. Ahora, este chofer, en cuanto está, dice, semi inconsciente, llegan las autoridades, pues también es como una coartada, ¿no, Lupita? Porque pues, sabiendo que ellos lo hicieron, por eso Claro, luego dice, ay, tenía problemas con su familia. Y luego ya, ¿no? Cae en la inconsciencia total, entra al hospital, está en terapia intermedia o intensiva mucho tiempo, pero inmediatamente en lugar de decir, no sabemos qué pasó, luego pone la coartada de, traía broncas con la familia, ¿eh? Entonces eso también, ¿no? Es como parte, me claro. parece, de la premeditación, que es Oye, y una cosa importante. en alguna parte de la investigación leí que era un crimen que habían planeado con anticipación. Pues yo no creo que hayan sido muy buenos planeadores, ¿O no? porque
van a dejar el coche a una colonia en el centro. Por supuesto que iban a encontrar el coche y la policía en 2 segundos. Los grandes criminales los incendian, tiran el coche a un barranco incendiándose y es dificilísimo poder encontrar el número de series, ¿no? Ellos van y lo dejan en el lugar más visible de la Ciudad de México, el centro. Ahí abandonan el coche y, por supuesto, la gente del callejón de Donato Guerra, pues les estorba el coche. Oiga, policía, vengan por este coche, y bueno, ahí va la policía, siguen la pista, que además, te digo, un crimen planeado con anticipación, por Dios. O sea, la policía se tardó, creo que un par de días en encontrar todo. Sí. Además, luego, esta ambición que los ciega. Sí, porque ellos van y no solo matan, roban. O sea, tienen tantos motivos, pero tan absurdos. Yo los odio, pero odio al señor, odio a la señora, los mato con saña, les quiero robar, los quiero despojar de todo, hasta de su propia vida. Y a los niños también. A los niños los mato, dicen, porque si a la mera hora, pues pensamos nos van a reconocer. Pero no fue a la mera hora, abusaste de la niña mayor. Además les pegaste con saña, porque los podías haberlos atontado como quedó el chofer, y no matado. Claro. Pero además, fíjate, hay una pequeña lucecita de conciencia, hace un pequeñito, así por donde pasa toda su alma rota, muy rota, pasa un poquito de luz, que es cuando cubren los cadáveres de los hijos, porque saben que no tenían que haberlos matado. Porque su odio no era contra ellos, su odio era contra los papás, su odio no era contra los menores, ellos no les habían hecho nada. Pero fíjate que todas estas almas rotas, yo creo que todas tienen un poquito de manera de salvarse. Claro, a ver, Fernando Valderas y su esposa, en este asunto de corrupción, en este asunto de prepotencia que tenían, ¿no? De impunidad, pues también eran almas rotas que se iban a quebrar en cualquier momento. Pero el jardinero, Josefina, que participa en los asesinatos, y Alejandro, el chofer, son almas mucho, muy rotas, porque, insisto, no me gusta mi jefe, no me gusta mi trabajo, me voy. Pero llegar al punto de acabar con la vida de 3 inocentes, sí habla de un alma. Estás enojado no solo con tus patrones, traes un enojo desde atrás de la vida. Esto, indudablemente. Y hay una, pues obviamente también hay una psicopatía, porque pues la psicopatía, entre sus características más notorias e inmediatas, pues es lo que siempre decimos aquí, la ida al acto, ¿no? El llevar al acto, porque uno a veces sí podría decir, hasta me acordé de esta película, ¿no? De cómo matar a tu jefe, o sea, uno lo puede hasta pensar, quisiera asesinarlo, quisiera porque me maltrata, pero no lo llevas al acto porque hay límites que son los precisamente del alma que está más o menos funcionando, o de los límites de una mente más sana, que te dice, estas barreras no se transgreden, antes me voy, a lo mejor, mira, no está bien, pero a lo mejor le robo, me pelo, me escondo, lo que tú quieras, pero no hago esto, y menos, como tú dices, con los inocentes que no tenían nada que ver. Entonces, sí hay una psicopatía. También acuérdate que hemos visto aquí casos de personas que han trabajado, que han delinquido en conjunto o en pareja, y existe este arreglo, digamos, de la famosa folia do, de la locura de dos o del crimen de dos, donde hay un líder y hay uno que lo sigue. Acá habrá que ver, a mí me parece que el que encabeza esto es el chofer, y el jardinero, que también está muy mal y también está muy resentido, lo sigue. Por eso yo imaginaría, no lo sabemos, porque no lo sabemos, pero yo imaginaría que a lo mejor ese que tenía esa lucecita que tú dices, tal vez era el jardinero, y tal vez es el que cubrió las caritas de los niños, y no el chofer, porque el chofer parece estar más aventajado en eso, te digo, porque cuando lo encuentran, parece que antes de perder la conciencia, luego lanza la coartada de, él tenía problemas familiares, pum, para que ya búsquenle por allá. Entonces, me parecería por ahí. Otra cosa también que dice que este señor abusó de la esposa del jardinero, que quería hacer lo mismo con su propia esposa, tampoco, no lo dudo, porque no era una buena persona este hombre, el fallecido, pero tampoco estamos muy seguros de que haya pasado eso. Y repito, abusa de una y también quiso hacer lo mismo con la otra, pero ahí siguen, se quedan ahí todos, o sea, o siguen ahí trabajando. Pues de qué se trata, ¿no? En cuanto a los niños o a los hijos, bueno, la hija sí ya era mayor de edad, muy joven, 18, pero ya era mayor de edad, pues yo creo que también le han de haber tenido mucho resentimiento a ellos, fíjate.
aunque sean inocentes totalmente, pero quizá, ¿por qué esta chavita tiene esta vida tan buena? ¿Por qué la tengo a lo mejor que llevar y traer a lugares lindos, a fiestas, a tiendas, yo qué sé? Y el rencor se sigue alimentando y sigue No, creciendo. y habrá que ver porque, bueno, pues ellos son, según se entiende, no son una familia que llevara mucho tiempo viviendo ahí en estas condiciones. Lo dice el texto y lo dicen las investigaciones. Ellos hicieron una Muy gran rápido. fortuna en muy poco tiempo. Entonces, en realidad era una cuestión de nuevos en esa zona o en esa casa o en ese ambiente. Ujú. Yo me refiero también, ¿qué traerías de familia en tu casa? ¿Con qué creciste? Porque esa ira, a veces sucede que, claro, el hombre, el padre de familia, Fernando Valderas, pues nos han dicho que ha sido corrupto, nos ha dicho que tenía complicidades, impunidad y todo, pero a veces estas tres personas, Martín, Josefina y Alejandro, chofer, jardinero y esposa, caen en esta familia y detona la peor parte de ella. Ellos podían haber llegado a trabajar a otra casa, donde sus peores odios y sus peores rencores de vida y sus peores traumas de vida no hubieran despertado de esta manera. Pero Ujú. aquí se juntaron Exacto, el fuego y la pólvora. exacto. Se juntaron el fuego. Ellos traían, porque te insisto, o sea, tú si eres una persona medianamente sana o sana, te escapas de una situación que te lastima tanto o que te hiere tanto o que te han hecho tanto daño. Bueno, ya sabes que el Señor es impune, bueno, pues abusó de tu, salte, ya te vas, Así es, pero no totalmente. matas, pero no matas. Y aquí entonces ellos tienen que haber tenido algo desde muy jóvenes o desde Seguro. años antes, que es que esta situación detona, detona, porque no solo estoy matando para vengarme de lo que le has hecho a Josefina, no solo y de lo que le trataste de hacer a María, la novia de Alejandro, no, además te estoy robando. Claro, Me estoy llevando todo lo que es tuyo, te estoy quitando todo, eh, te estoy cobrando todo, pero te estoy cobrando a ti todo lo que me ha hecho la vida. claro. Y es págamela quien me la pague, porque además, al final, el cómplice, que es el jardinero, y él terminan en ese mismo momento peleándose, golpeándose, y por eso acaba con la contusión cerebral, ¿no? Porque imagínate cómo se pusieron entre ellos al final también, por las cosas que se estaban robando. Entonces, sí, es despojar de todo a esta gente que debe seguramente representar objetos internos de ellos muy malignos. ¿Cuáles? No sabemos, pero sí, como tú dices, ya lo traen y se deposita en un receptáculo perfecto para toda esa violencia, porque estas personas también tienen la suya propia y sus propios aspectos Exacto. negativos, lo que inconsciente o conscientemente justifica un tanto, ¿no? Mira, son bien malos, por eso se los hicimos, ellos nos hicieron, pero aparte le han hecho a más gente. Entonces, por eso se justifica y es casi, casi como una forma de vengar también a otros, de vengarse Sí, ellos, claro, de claro. vengar a ¿Sabes otros. qué me parece? Fíjate, casualmente el señor estaba viendo la película Robin Hood Sí, cuando lo matan. exacto. Me parece un acto absoluto de barbarie, me parece un acto absoluto de barbarie. Y me remonta para cerrar este caso. Vayan a ver esa película, ganadora de muchos Óscares, Parásitos. Me remonta muchísimo a la película Parásitos. Vayan a ver porque tiene todo que ver con este caso. Lástima que este sí es un caso real, que esto sí fue real, Sí, que fue una masacre a niños inocentes, a jóvenes inocentes que no tenían nada que ver en los asuntos de los padres y de los exacto. vengadores, pero tiene mucho que ver con este odio, con este restregarle a la gente con impunidad, porque no está malo que la gente tenga, no está malo que luches por tener, no está malo que no tengas. Lo que está mal es que lastimes a otros con lo que tú tienes, que lo hagas a costa del bienestar de otros. Pero Noventa y este ha sido seis. el caso de la familia Valderas Figueroa, sucedido en 1996 al sur de la Ciudad de México, entonces todavía era Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y bueno, almas rotas. Terrible y trágica situación, espantosa, pero bueno, son cosas que, como dices tú, a veces la realidad supera a la ficción. Por mucho. Así que los esperamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por dejarnos likes, por compartir, por dejarnos comentarios. ¿Qué les pareció este caso? ¿Saben algo más brutal? ¿Conocen de este tipo
odio tan arraigado en la gente. Vamos a platicar de eso porque se trata de sanar todo ese odio, sacarlo, encontrar maneras de canalizar el odio, el rencor, que no sea destruyendo a otros. Así es. Cuéntenos y nos vemos la próxima. Hasta luego a todos. Gracias.